Después del recreo, un podcast elaborado por la potenciadora educacional Aptus. Aquí nos sentamos a analizar prácticas de enseñanza y aprendizaje basadas en investigación de calidad y experiencias educativas exitosas. También escuchamos a actores educativos que están aplicando estos conocimientos. Así, este podcast busca entrelazar la investigación y la práctica en las aulas para ayudar a docentes directivos y profesionales a mejorar la educación. Hola, estamos muy contentos de publicar nuestro tercer capítulo del podcast. Esta vez les compartiremos una conversación que tuve con Juan Cristóbal Castro, quien es bioquímico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en educación de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Australia. Actualmente es profesor asociado de la Universidad Birmingham y recientemente trabajó como investigador asociado del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, indagando sobre procesos de aprendizaje en áreas de ciencia y tecnología, desde un enfoque científico en base a la teoría de la carga cognitiva, fundada por el psicólogo educacional John Sweller, en base a una serie de teorías ampliamente aceptadas sobre cómo funciona el cerebro humano a la hora de aprender. Chris estudió con John y otros fundadores de esta teoría, por lo que probablemente es uno de los chilenos que más conoce este enfoque, así que le agradecemos mucho su disposición a estar en nuestro podcast. Sí, hola, gracias por esta invitación. Yo soy Juan Cristóbal Castro, firmo como Castro Alonso en los papers, pero como es un nombre muy complejo, me llaman Chris Castro nomás, me conocen los colaboradores, muchos del primer mundo, desde Australia, de Holanda, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Canadá, porque yo me fui, yo soy chileno, estudié bioquímica en la Católica, pero me fui a hacer un doctorado en Australia. Entonces ahí conocí a toda esta gente de estos países. Hice un doctorado en educación. Yo previamente también había hecho un magíster en la Católica en comunicación y educación. Entonces ahí ya estaba Perfecto. mezclando el mundo, bueno, venía antes la bioquímica, entonces estaba tratando de mezclar este mundo científico con la cosa más humanista o de la educación y de la divulgación. Perfecto. Y me fui a hacer un doctorado a Australia y ahí tuve la fortuna de trabajar con John Sweller, Fred Pass, Paul Ayres y otros grandes de la psicología educativa y de la teoría de la carga cognitiva, que es lo que estoy haciendo ahora en Chile y pretendo seguir haciendo en Inglaterra. Me toca mudarme ahora en septiembre a Inglaterra, a seguir en estas líneas. Excelente, una formación súper interdisciplinaria. Eh, y Sí. bueno, sí, y te estuviste trabajando con los padres entiendo que son los fundadores de la teoría de la carga cognitiva, John Sweller el resto. Sí, John Sweller, Fred Pass, Jeroen van Merimboer, que son ellos dos últimos son holandeses, John Sweller es australiano y el primer estudiante de doctorado, John Sweller, Paul Ayres, es también considerado fundador de la teoría de la carga cognitiva y también un poquito después, también como alumno de doctorado de John Sweller fue Slava Kaliuga, que también trabaja en Australia, claro, el apellido es ruso, él viene de Ucrania, creo, pero él ya hace rato que está viviendo y trabajando en Australia. Y ellos tres, Sweller, Ayres y Kaliuga, tienen un libro de Springer donde se da mucho detalle de qué es la teoría de la Handbook. carga cognitiva. Perfecto. Qué potente esa experiencia. Sí, un Y, privilegio, y de ahí, privilegio. ahí volviste acá y estuviste trabajando en la Universidad de Chile. He estado trabajando, sigo todavía y voy a seguir vinculado a la Universidad de Chile, al CIAE, al Centro de Investigación Ujú. Avanzado en Educación y al Instituto de Educación de la Universidad de Chile. Y ahí he estado haciendo investigaciones en la teoría de la carga cognitiva, cómo aplicar los multimedios. A mí me interesa más, por mi formación, me interesa la ciencia, la química, la biología. Entonces, cómo aplicar la teoría de la carga cognitiva al diseño de multimedios con estos contenidos. Ver diferencias de género también, que me interesa mucho. Sacamos el 2019 un libro de Springer donde se hablaba de la procesamiento visoespacial o las habilidades espaciales, que son muy importantes porque, o muy interesantes de investigar porque son de las pocas variables que todavía muestran diferencias de género perjudicando a las mujeres. Y esa es una de las tantas variables que explicaría por qué hay menos mujeres entrando a carreras científicas y sobre todo las científicas más matemáticas. Entonces, por eso me interesa mucho
analizar esto de las habilidades visoespaciales y sacamos un libro donde contamos todo esto de las diferencias de género, de cómo estas habilidades influyen en el aprendizaje de las ciencias naturales, de las ciencias de la salud. Y ahí también en ese libro tuve la suerte de colaborar con estos pesos pesados que hemos estado comentando, de la teoría de la carga cognitiva y de Buenísimo. la psicología educativa. ¿Y esto lo estás estudiando en específico como pensando en educación escolar, educación universitaria, como pones a Por un prueba a tema estos de, sujetos? Ujú, Sí, en mi vida, por un tema más de conveniencia, lo que he hecho ujú. en mi carrera es investigar a estudiantes universitarios, porque es más Perfecto, simple claro, que te sigan instrucciones, es menos engorroso claro, el tema ético de los consentimientos, pero ha sido un tema de conveniencia. Yo sé sí, que las habilidades espaciales son más maleables mientras más chicos son los participantes, así que es cosa de tiempo que ya me vaya, claro, y vaya bajando la edad de la gente que investigo, pero en general lo que se ha dado en los papers que he publicado es que los estudiantes son universitarios. Y ahí de todas perfecto. maneras se ven diferencias, o sea, se ve Mm, que a los hombres, aunque sean universitarios, las mujeres, o sea, tienen mucha experiencia, igual le ganan los hombres en estos test visoespaciales abstractos. mm, mm. Pero ahí entrando como porque en el fondo lo que me interesa en este capítulo del podcast es que me ayudes un poco a conversar sobre la teoría de la carga cognitiva, quizá un poco en general y algunas preguntas más específicas que tengo pensadas. Y lo primero que te preguntaría es, ¿cómo o qué crees tú de qué tanta aplicación tiene la teoría de la carga cognitiva, digamos, en general? O sea, esto mismo que por eso te estaba preguntando, claro, lo estudias en estudiantes universitarios, pero ¿será igual de aplicable en los niños escolares, etcétera? Pensando en que, bueno, de lo que yo conozco de la teoría de carga cognitiva, es una teoría que trata de definir o de modelar cuál es la arquitectura mental, digamos, de los seres humanos. O sea, en general debe ser una arquitectura bien parecida, pero probablemente con algunas diferencias sutiles, ¿no? Sí, el fuerte de la teoría de la carga cognitiva y la tradición se ha ido abriendo a otros espectros, pero la tradición o el fuerte, el título lo dice carga cognitiva, o sea, como lo malo, el peso, lo negativo en la cognición. Entonces el fuerte se da en novatos, en niños, en cerebros que tienen poca información. Ahí después podemos hablar de eso, pero en el fondo hay una Sí, gran diferencia entre alguien que sabe y alguien que no sabe. Y, y la teoría aplica muy bien para la gente que no sabe, porque se entiende como una teoría para que un profe que enseña a alguien que no sabe, le va a ir mejor en las clases. Entonces, claro, el gran fuerte de la investigación de la teoría de la carga cognitiva es con novatos. Entonces aplica perfecto, muy bien para alguien, por ejemplo, que no sabe leer, un niño de 3 años, sería un novato en lectura. Entonces, ok, carga cognitiva. Pero también aplica en la universidad, o sea, si vamos a enseñarle, no sé, sí, ecuaciones diferenciales, ok, si usted no las sabe, bien también. Lo básico es no saber lo que se le va a enseñar. Entonces la claro, teoría de la carga cognitiva promueve muchas estrategias para que los profesores o los que diseñan multimedia las consideren, estas estrategias, a la hora de que este contenido lo tenga que aprender un alumno que no lo sabe. mm, ¿Qué es lo que se da en la mayoría de los casos de educación formal? Tenemos los expertos que le enseñan a los menos expertos. Pero, claro, pero una cosa que no quiero que quede como que la teoría de la carga cognitiva es solo simplificar cosas para todo el mundo, sino que es simplificar cosas, pero para los que no saben. Los expertos exacto, muchas veces se da lo contrario. Y ahí se da claro, algo muy interesante, y eso lo ha estado investigando mucho este que te comenté antes, Slava Kaliuga, en perfecto. Australia, esto del que se da lo contrario a alguien experto versus alguien novato. Claro, la diferencia experto-novato y el efecto de la reversión de la experticia le pusimos nosotros, lo tradujimos un poco así. No sé si es la mejor Claro, esa traducción, podría ser una pero traducción, sí, claro, sí, que en el fondo para lo que nos están escuchando es que las estrategias que sirven más para los novatos, en realidad cuando ya son más expertos, tienen más conocimiento, ¿no? Tienen más redes de conocimiento en su mente, no es tan efectiva esa misma metodología que se usaba y que era efectiva cuando eran novatos. Eh, claro. claro, y en ese sentido entiendo también de lo que tú dices y de lo que he leído que
en el fondo la teoría de la carga cognitiva no se enfoca tanto en buscar diferencias por edades, como otras teorías lo hacen, como otras teorías más de psicología del desarrollo, quizás, en que como que su foco es definir etapas del desarrollo y, no sé, cómo se desarrollan las funciones ejecutivas según la edad, etcétera. En cambio, acá como un criterio súper importante que para mí fue súper novedoso cuando empecé a leer sobre estos temas, es claro, clasificar a los aprendices según si son novatos, o sea, que tienen muy poco conocimiento tanto en cantidad como en conexiones de conceptos, etcétera, versus cuando ya se puede definir que son más expertos o tienen, también se habla como de grados de experticia, porque en el fondo quizá lleva demasiado tiempo ser un experto completo en algo, pero sí cuando tienen Sí, ciertos grados de experticia puede ir variando sí, las se categorías. usa un poco, eh, se usa un poco promiscuamente, si se quiere, la palabra experto en la teoría de la carga Claro, cognitiva, porque en el fondo, no sé, pues es, por ejemplo, las tablas claro. o algo sencillo, no sé, la fotosíntesis. Mm, Entonces, claro, un experto en fotosíntesis probablemente los que nos están escuchando probablemente pensarán que un experto en fotosíntesis es alguien que lleva 20 años estudiando con plantas. claro, Pero en el sentido de la teoría de la carga cognitiva, un experto sería el que sabe lo que le queremos preguntar después en la prueba. Así que la diferencia entre claro, experto y novato a veces es simplemente una hora de estudio o claro. una unidad que pasaste o no pasaste, así que lo usan bastante Mm, promiscuamente o laxamente, claro, pero en el fondo la diferencia fundamental es si se tiene esa habilidad o ese conocimiento versus si no se tiene. claro, Y eso sería claro. como la diferencia entre experto y novato. Claro, ¿no? Es como un concepto de experto como más específico de un dominio específico de conocimiento. O sea, el estudiante puede Sí, volverse experto o más o menos experto, claro, en saberse de memoria las tablas de multiplicar y, no sé, aplicarlas en una ecuación. O en las ecuaciones de segundo grado se considera que son más o menos expertos porque, no sé, tienen una tasa de éxito de un 90% en los exámenes de eso, por ejemplo. Más que decir, claro, el experto, uno escucha la palabra experto y se imagina, claro, el científico como tú puede ser experto en teoría de carga cognitiva, pero no estamos pensando en eso, ¿no? Eh, y bueno, y qué bueno porque ese también era un tema que quería sí o sí conversar, y eso me lleva a otro tema que quizá un poco más controversial, sobre todo para profesores, que es este tema del, por ejemplo, el uso de las metodologías por indagación o por descubrimiento. Que hay un paper bien conocido ahí de Paul Kirchner y creo que también estaba John Sweller en ese paper. Sí, Sueller y Eh, Clark, sí. claro, que se llama algo así como ¿por qué las metodologías de indagación con guía mínima no funcionan para el aprendizaje? Algo por el estilo. No tengo ahora en este momento el nombre exacto del paper, pero es uno que tenemos también traducido en la página. Y que en el fondo plantea que, sobre todo para los estudiantes novatos, las metodologías por descubrimiento o sin guía, en el fondo todas las metodologías de indagación, pero sin guía del profesor, van a ser ineficaces para el aprendizaje a largo plazo, entendiendo el aprendizaje como un cambio en la memoria a largo plazo. Eh, y eso, claro, quizás de repente cuando los profesores leen quizás el título de ese paper, o otros documentos como uno que escribió John Soler hace un tiempo para el CESE de Australia, que era, el título era algo así como ¿por qué la enseñanza por indagación perjudica el aprendizaje? Claro, si uno lo lee así nomás, hay profesores que quizás están muy subidos al carro de la indagación, de las metodologías por indagación, van a ver eso y quizás no van a querer leerlo. Pero cuando uno lo lee y revisa los argumentos que hay detrás, que es algo que yo creo que también me pasó a mí, empecé a entender el concepto de carga cognitiva, cómo la memoria de trabajo es un comportamiento de la memoria que es muy limitada y que se sobrecarga cuando uno no sabe algo, o sea, no tiene como conocimientos consolidados en la memoria a largo plazo. Eh, Va a haber una sobrecarga total del sistema cognitivo y que no va a poder ir más allá. Entonces, cuando no hay guía, simplemente le entregamos algo a los estudiantes y decimos, ya, descubran la solución a este problema que nunca han visto antes, ni tienen ninguna como impresión de eso, ningún conocimiento, en realidad no van a llegar a ningún aprendizaje significativo y probablemente se van a frustrar, va a haber como un factor emocional también ahí. Solo quiero hacer una pequeña interrupción en este momento para aclarar algunos conceptos. Para entender mejor la conversación, es importante que sepan qué es la carga cognitiva.
Esta se define como la exigencia que genera sobre la memoria de trabajo el proceso de aprender nuevos conocimientos. El consenso científico plantea que la memoria de trabajo es muy limitada al procesar información nueva, por lo que fácilmente se sobrecarga, lo que impide un aprendizaje duradero. Por lo tanto, la teoría de la carga cognitiva propone estrategias prácticas para prevenir que la memoria de trabajo se sobrecargue, de modo que estos conocimientos puedan consolidarse de buena forma en la memoria a largo plazo. ¿Qué tú has visto sobre este tema del aprendizaje por descubrimiento? Sí, es un tema que sigue siendo polémico. Hay un paper también de Meyer, no sé, no hemos hablado de Meyer todavía, Richard Meyer, probablemente sí. iba a salir Sí. porque es uno de mis ídolos. Bueno, ídolo de casi todos los que estamos en psicología educativa y sobre todo los que estamos metidos en multimedia. Meyer agarró, podemos decir que es un poco romano, en el sentido de que agarró algo griego, que sería la carga cognitiva, y él la agrandó y le dio nuevas luces, o sea, tiene muchos méritos también él. No es un copión en el fondo, Claro. pero sí este sentido romano de como agarrar algo y adaptarlo un poco. Claro. Entonces él tomó la teoría de la carga cognitiva y hizo una teoría que probablemente es más famosa, porque él es muy famoso y ha hecho mucho, Sí. la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia. Sí. Y él lo aplica al aprendizaje multimedia, pero en un sentido muy amplio lo que es un multimedia, o sea, un libro con fotos, un multimedia, o sea, no es computación nomás. Entonces él usa este sentido amplio de multimedia y aplica la teoría de la carga cognitiva a... Bueno, Richard Meyer había escrito un paper antes también en contra de esto del discovery learning, el aprendizaje por descubrimiento, porque sí, o desnudo, el total aprendizaje por descubrimiento. Ahora lo que se está haciendo mucho es que como que se está hablando con más matices. Aprendizaje por descubrimiento guiado, Sí. o aprendizaje guiado, no sabría traducir los términos, pero ya no se usa tanto esto que quizás estuvo muy de moda en los 90, que era como el aprendizaje por descubrimiento, así no. Y que era un poco lo que dices tú, se le da a un grupo de niños ya, acá tienen un problema, resuelvan. Como asumiendo que los niños son un poco pensando que es un científico experto tiene que hacer lo mismo. Estoy hablando de la ciencia. Pero esto aplica en todos los ramos, en historia también se ha hecho, en lenguaje, qué sé yo. Pero como pensando que hay un grupo de científicos, cuando se enfrentan a un problema así, se juntan y lo solucionan entre ellos, conversando. Y van iterando la respuesta y logran una respuesta perfecta. Claro, como tratando Entonces, de como reproducir lo que hace el profesional científico y como pensar que así es la misma forma que aprenden los niños. Deberían aprender de la misma forma en que trabajan los científicos. Sí. Y un poco también hay una especie de ideología o de mirada media anti-colegio, o sea, como anti-institución, así como las cosas se aprenden afuera del colegio, lo que de verdad funciona se aprende afuera, sin los profesores, Claro, sin la los textos, creatividad. la creatividad, y estos científicos lo logran sin necesidad de profesores, como un poco negando que estos científicos llevan 40 años estudiando para ser científicos, o sea, Claro. ya ellos pasaron por colegio y por todo lo que estamos tratando de decir que es malo, en realidad ellos pasaron por ahí. Entonces estamos admirando gente que se benefició con todo esto que estamos diciendo que es malo. Entonces, toda esa serie de como mitos, miradas de la vida, palabras que están de moda, qué sé yo, han ido alimentaron en los años 90 esto del discovery learning, o sea, el que los niños van a aprender porque sí. Y Schweller, Kirchner, Meyer y otros grandes de la psicología educativa con distintas teorías que avalan esto que estamos conversando, han mostrado que en realidad un novato necesita guía, necesita un texto bien hecho, necesita un profesor, necesita un multimedio que vaya paso a paso, no va a poder resolver los problemas solo. Y también en ese paper que tú comentas de Kirchner y Schweller, y Clark, creo que era el tercero, comparan, ese paper es un review de muchas comparaciones entre cosas que funcionaron y cosas que no. Normalmente los estudios que avalan este tipo de metodología que estamos comentando, dejar a la gente que solucione las cosas solo,
son no tan finos en la metodología, no son controlados, no tienen Claro, muchas veces una condición experimental versus una condición control claro. real, o sea, una comparación que maneje una sola variable. Entonces, que es como una de las grandes fortalezas que tiene la teoría de la carga cognitiva. Ha ido avanzando de a poco, pero es porque hace esto que en la metodología se considera como el estándar, que es Exacto. los controles randomizados aleatorios. Aleatorios, claro. Pero además de eso, porque eso es una cosa, la otra cosa que hay que hacer es que se vaya controlando una variable a la vez. Entonces, por eso avanza lento la teoría de la carga cognitiva, pero John Sweller es muy crítico de esto, muy crítico de estos típicos papers de educación que comparan la metodología de Juanito con la metodología de Pedrito. Ya, ok, nos damos cuenta que la de Juanito es mejor, pero en realidad no tenemos idea por qué. Claro. Porque hay 40 variables No se ha operacionalizado qué es distintas lo que en se quiere ambas. ver, ni qué se quiere comparar, etc. Claro. Entonces, en ese paper critica mucho que la gente o los autores o los papers que muestran que esta discovery learning, este aprendizaje por descubrimiento es bueno, en realidad tienen errores metodológicos que los otros papers que muestran que el discovery learning es malo no lo tienen. Entonces, Meyer también en esa línea, en este paper que te estoy comentando, que es como de 2 años antes, del 2004 creo que. Aquí, Chris se refiere al artículo de Richard Meyer que podríamos traducir como ¿debería existir una regla de 3 argumentos contra los métodos de descubrimiento absoluto? Este investigador da cuenta de distintas propuestas instruccionales que fueron populares en los años 60 a 80 y que se basaron en un descubrimiento con un mínimo acompañamiento de parte de los docentes. Uno de los principales argumentos de este autor es que existe una mala interpretación muy típica cuando se trata de derivar los supuestos sobre el aprendizaje del constructivismo a un enfoque de enseñanza. Es decir, que al considerar que los aprendices deben construir sus propios conocimientos activamente, se sigue que deben involucrarse en actividades de descubrimiento con poco apoyo de los adultos y que deben tratarse de actividades en que estén visiblemente involucrados en términos de conducta física. Sin embargo, Meyer denomina a esto como la falacia de la enseñanza constructivista. Efectivamente, los estudiantes deberían ser activos cognitivamente en su aprendizaje, sus mentes deben involucrarse, pero esto puede ocurrir leyendo un libro, escuchando una cátedra o en otras instancias que en apariencia no son activas. Lo importante es que haya actividad cognitiva. Atención docentes, investigadores y amantes de la docencia. Este 12 de noviembre vuelve Researched a Chile con grandes invitados como Doug Lemov, Puya Agarwal, Harry Fletcher, Javiera Necochea y muchos más. No te pierdas esta gran oportunidad de conocer a los verdaderos maestros de maestros, nacionales e internacionales. Compra tu entrada a través de Ticket Plus o en researched.cl. ¿Y tú, qué esperas por aprender de los verdaderos maestros de maestros? Bien, dejaremos este capítulo del podcast hasta aquí, pero les cuento que esta es solo la primera parte de la conversación con Chris Castro. Pronto tendremos el resto para seguir profundizando en torno a las implicancias prácticas de la teoría de la carga cognitiva. Ahora vamos de vuelta al recreo.